Ok, entonces, bueno, algunas observaciones respecto de ayer. Observaciones. Bueno, sobre existencia. Si F, el campo dependiente, ¿cierto? El campo dependiente. Solo es continuo y, digámoslo así, no necesariamente Lipschitz. No necesariamente Lipschitz. Entonces, existe solución, digámoslo así, local. Voy a explicar esto de local y global. ¿Sí? Digo, alrededor del punto, existe solución local del PBI y prima igual f de x, y con condición y en x0 igual y0. ¿Ya? Con las condiciones adecuadas. Entonces, cuando digo local, significa que la solución existe y existe en un intervalito alrededor de x0. Entonces, x0 menos delta, x0 más delta en R es una función que satisface la EDO, satisface la condición inicial y está definida en un intervalito alrededor de x0. ¿Ya? Ya, pero no se puede, como estoy suponiendo que es continua y no necesariamente Lipschitz, entonces no se puede asegurar, digámoslo así, pero no se puede asegurar unicidad. ¿Ok? Profe, Sí, yo había visto en unos videos que para que fuera unicidad se podía hacer con Lipschitz, y había otra que era como más estricta, por decirlo así, que sí, era que fuera ¿cómo era? Que fuera derivable en o sea, con respecto a la segunda componente, algo así. No, sí. pero- Eso lo vimos ayer. Si la derivada parcial está con respecto a y, la derivada con respecto a y de esto, es acotada, entonces eso implica que es Lipschitz. Implica Lipschitz y entonces aplica el teorema. En realidad más que otro teorema, es una forma de comprobar que una función es Lipschitz. Ah, ok. Voy a explicarlo a continuación. ¿Ok? Voy a Ya, explicarlo gracias. a continuación. ¿Más preguntas? Ok. Entonces, Entonces lo que voy a ver hoy día es un poquito más en profundidad y explicar lo de cómo incide la condición Lipschitz en la unicidad, en el teorema de existencia de unicidad, y voy a hacer ¿cómo se dice? Voy a explicar un poquito mejor lo del teorema local. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, hoy, teorema de existencia unicidad, versión local versus versión global. ¿Ya? Entonces voy a reenunciar el teorema de existencia de unicidad, versión que ayer le llamé versión 1. Aquí voy a ser un poco más preciso, le voy a llamar versión local. ¿Ya? Entonces el teorema dice lo siguiente, grosso modo dice, sea f una función, pongámoslo así, sea f, así lo enuncié ayer, f de x0 menos a, x0 más a, cruz, y0 menos b, y0 más b, en R, Lipschitz con respecto a
su segunda variable. Entonces, existe una única solución del PBI y prima igual f de xi y en x0 igual y0, definida, aquí viene la parte, esta es la parte que se refiere a la localidad del teorema, definida en un intervalo delta, perdón, en un intervalo x0 menos delta, x0 más delta, ¿ok? Y se tiene una estimación, yo no puedo asegurar que existe una solución donde a mí se me plazca. ¿Sí? El teorema me dice, mira, ya, te estoy dando un resultado muy potente, existencia, unicidad, solución, pero solamente te puedo asegurar existencia y unicidad en un pedacito alrededor de x0. ¿Ya? Y ese delta se puede cuantificar, esto no lo dije ayer, ¿ya? Porque quería como explicar un poco el contexto, quería explicar el teorema de una forma más o menos general, pero este resultado también es cuantitativo. Dice, y ese delta se puede estimar como el mínimo entre A, fíjense que ese A va aquí, ¿ya? No me puedo salir del intervalo de definición para las x de f, primera cosa, y segundo, que es una condición un poco más difícil de entender, pero que voy a explicar a continuación, b sobre m, donde el b representa el intervalo de definición de la f en su segunda variable, y la m es el máximo de f. ¿Ya? Es el máximo de f en el intervalo de definición. Entonces ustedes me pueden decir aquí, ¿y dónde está la condición Lipschitz? Aquí no se ve. ¿Dónde está la constante Lipschitz? Bueno, está escondida aquí. Voy a explicarlo a continuación, ¿ok? Ya, entonces, esta es la versión local. Me dice, existe una única solución en un cierto intervalo. ¿Ya? Esta cantidad, por el momento no lo pesquemos mucho por el momento, lo voy a explicar a continuación. Pero a lo que quiero insistir es que cuando digo versión local, me dice, mira, hay solución y es única, pero cerquita del x que define, del x0 que define la condición inicial. No puedo decir existe en todas partes. ¿Okay? A eso me refiero con versión local, o versión 1 que dije ahí. ¿Ok? Ok. Déjenme, déjenme ir a un ejemplo primero. ¿Ok? Voy a ir a un ejemplo primero. Entonces, ejemplo, voy a consideremos el PBI. Y' igual a i cuadrado y en 0 igual a 1. Esta ecuación que se ve súper inocente. No hay nada más inocente aquí. De hecho, nosotros ya sabemos resolver esta EDO. ¿Sí? Porque es una EDO ¿de qué tipo? Tiene infinitas formas, es separable. Pero también se puede ver como Bernoulli. Entonces tenemos una batería de formas de resolver esta EDO. ¿Ya? Ya, y entonces, fíjense que esto es súper inocente. Esto está bien definido, esta función, y aquí, bueno, aquí claramente la f de x, y es igual a i cuadrado, ¿no? Y cuando no depende de x explícitamente, fíjense que aquí no aparece, en la fórmula no aparece x, decimos que la ecuación es autónoma. ¿Ya? Quedó autónoma. Porque no depende explícitamente de x.
Es un nombre nomás. Entonces, la EDO de primer orden autónoma son automáticamente separables, porque no, el X no está, entonces puedo separar directamente. Ya, entonces, esta cuestión se puede resolver. ¿Ya? Ya, y la solución, voy a ir rápido aquí, porque esto ya uno ya lo sabe hacer. Entonces, la solución usando separación de variables, esto es I de X igual 1, creo que es 1 menos X a la menos 1. Con un signo menos, supongo. Ahí. A ver, veamos. No. A ver, veamos. Creo que es así. Ya, voy a derivar. Como I' de X es menos 1 menos X a la menos 2 por un menos 1, que viene de la regla de la cadena aquí, por menos 1. Entonces se cancela ese menos con ese menos. Esto me da igual a 1 menos X a la menos 2. ¿Sí? Que es exactamente, ya, eso me dio este lado de acá, ¿se fijan? Y si ustedes elevan al cuadrado esto, aquí, ustedes elevan al cuadrado esto, les queda el cuadrado aquí, que sería esta parte de acá. Son iguales, es solución. Y cuando evalúan cero, esta función, voy a borrar de nuevo esto, cuando evalúan cero, ahí, esto me da 1. Así que esta es la solución. ¿Ya? Por separación, es fácil. ¿Okay? Ok, entonces, fíjense que la solución I de x, ¿cierto? I de x es 1 menos x a la menos 1. Y esta función tiene esta forma. Voy a hacer un pequeño gráfico aquí. Aquí está 1. Por supuesto que en 0 debe valer 1, porque es la condición inicial. ¿Sí? Y esta función tiene la forma, es como una cosa así. Profe, no entendí bien cómo llegó a y es igual a 1 menos x. ¿A la menos 1? Sí, ¿Aló? Separé variable. Voy a hacerlo rápido. De i a dx es igual a i cuadrado. ¿No? Paso dividiendo el i cuadrado y paso multiplicando el dx. Integro. O primitivizo, en realidad. ahora sí ¿Okay? entiendo, profe. Sí. Y entonces me queda menos 1 partido por i es igual a x más c. Entonces, me queda que... ¿Sí? Me queda que i es igual a c menos x. Cambié la c ahí. Y cambié c por menos c. ¿Okay? Y entonces ahora evalúo i en 0. I en 0 vale 1. Entonces aquí me queda 1. Y aquí me queda 1 sobre c. Entonces c vale 1. Entonces ahí llego a esa solución. ¿Okay? Sí, ahora entiendo. Ya, entonces fíjense, cuando hablo de existencia local, fíjense que este DO es súper inocente, ¿no? Es fácil de resolver. ¿Ok? Pero así y todo, no hay ninguna cosa rara, esta cosa no se indefine en ningún lado, ¿cierto? ¿Sí? Esta f que está aquí, si uno trata de ver el teorema, este intervalo es todo R, porque la ecuación, la f no depende de x, es autónoma, y este también es todo R, porque yo puedo evaluar f en todos lados, ¿sí? En términos del dominio, ¿sí?
¿Ya? La condición inicial no pone problema, pero hay algo aquí en este cuadrado que no me deja definir. Fíjense que la función no está definida en todo R, tiene una asíntota y aquí muere. Hasta aquí yo puedo definir la solución. De aquí para adelante no me interesa porque ya se cortó aquí. Hay una asíntota. ¿Sí? Entonces hay algo en esta f que está aquí que tiene relación con el teorema que no me deja definir la solución en todos lados. ¿Qué es lo que sería eso? Lástima no tengo la clase de ayer, pero ayer vimos que esta función que está aquí no es Lipschitz en todos lados. Esta función que está aquí no es Lipschitz en todos lados, lo vimos ayer. No es globalmente Lipschitz. Entonces, cuando la función no es globalmente Lipschitz, pueden pasar cosas raras, ¿sí? O indefiniciones, como pasa aquí. Entonces, fíjense que aquí un intervalo de definición de esta, ¿cómo se llama? De esta solución, este 0, este sería el x0, ¿cierto? Llega hasta 1. Llega hasta 1. Bueno, está definida para atrás. Está definida para atrás. Yo me voy a focalizar en un intervalo simétrico. ¿Ya? El teorema me asegura un intervalo aquí simétrico. Ya depende del problema, esta cosa está definida de hecho de menos infinito a 1. Pero me voy a focalizar para adelante. ¿Ya? ¿Por qué no puedo llegar adelante? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué el teorema me lo dice aquí? Me dice, no podéis llegar muy allá. Entonces, fíjense. Vamos a ver que el teorema me decía desde antes que no podía pasar de 1, con esta expresión que está aquí, fíjense. Ya. Fíjense, aquí, como les decía, el f que está aquí está definido para todo R2, para todo X en R, para todo Y en R. ¿Okay? Ya, entonces aquí yo puedo tomar A igual a infinito, porque está definida ahí. Entonces aquí, en el intervalo de definición de la solución, puedo poner aquí A igual a infinito. ¿Ya? No tengo restricción respecto del dominio de la función f. ¿Ya? Entonces ese delta está dado por este b, por este número aquí que es b sobre m, donde m es el máximo de f, en el intervalo donde estoy tomando aquí. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí, en rigor, yo también podría poner el b que yo quisiera. ¿Sí? Entonces fíjense, voy a hacer el calculillo. f de i es igual a i cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es el máximo de f en el intervalo? Claro, aquí 0 vale 1, ¿sí? 0 vale 1. Bueno, sí, 0 vale 1. ¿Cuánto es el máximo del intervalo en el intervalo? Claro, ¿cuál es el máximo intervalo? 1 menos b, 1 más b. El máximo de f es el máximo de i cuadrado cuando i pertenece a este intervalo. ¿Ya? El máximo es 1 más b cuadrado. Es el más grande valor. ¿Sí? Ya, y claro, el teorema me dice hasta lo más que puede llegar es a b sobre m. Entonces lo máximo que puedo llegar es a b. El delta va a ser b sobre 1 más b al cuadrado. ¿Sí? Que es más chico que b sobre b cuadrado. ¿Sí? No, esto no me conviene hacerlo. Ahora fíjense, sea cual sea el b que yo voy a escoger, sea cual sea, porque el b aquí está libre, porque la f está definida en todo R. Sea cual sea el b que yo escoja aquí, esto siempre es más chico que 1. Y fíjense, bueno, esto siempre es más chico que 1.
puede ver, ¿o no? Porque si B, a ver, esto es más chico que B sobre, a ver, de nuevo. Fíjense, si tomo B menor que 1, entonces yo sé que esto es menor que B sobre 1. ¿Ya? Esto no quiero que piensen ahora, no, esto nunca se me hubiese ocurrido. Efectivamente, quizás nunca se lo hubiese ocurrido. Yo lo estoy explicando ahora. No piensen, esto me lo van a preguntar en la prueba. No, estoy tratando de hacer una explicación, de tratar de convencerlo que la condición, o sea, explicarle un poco que el teorema da información. Me dice, oye, tenía existencia de unicidad, pero hasta cierto punto nomás, ¿ya? En un intervalo acotado por esta cantidad. Entonces lo que estoy tratando de hacer es mostrarle a través de un ejemplo explícito, de una ecuación súper inocente, que el teorema tiene razón. Me dice, oye, no vaya a poder llegar más allá de 1, con este calculito que está acá. ¿Sí? Esto viene con el teorema me lo dice. ¿Okay? Entonces, fíjense, si B es más chico que 1, bueno, para todos B esto es cierto. Para todos B esto es cierto. Porque aquí simplemente reemplacé por 0 el B. Entonces, si B es más chico que 1, esto es más chico que 1. ¿Ya? Y si B es más grande que 1, si B es más grande que 1, aquí, bueno, acoto de la siguiente manera. Esto es menor o igual que B sobre B cuadrado, botando el 1 que está ahí. ¿Ya? Entonces esto es igual a 1 sobre B. Y entonces si B es más grande que 1, esto es más chico que 1. Entonces, sea cual sea el B, no voy a poder pasar de 1. Nunca. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema aquí es que la I no es uniformemente Lipschitz, no es Lipschitz en todos lados. Recuerden que lo vimos ayer, ¿cierto? Entonces ayer vimos de que f de I1, ¿cierto? Menos f de I2, ¿cierto? Es igual en este caso, cuando f de I es igual a I cuadrado, esto es I1 cuadrado menos I2 cuadrado, que es igual a I1 menos I2, por I1 más I2. ¿Okay? Entonces, la constante de Lipschitz aquí se pone cada vez... la constante de Lipschitz depende de dónde estoy parado, del I donde yo estoy parado. ¿Sí? Y entonces lo que pasa aquí, en esta ecuación, I' igual f de... en una ecuación general, f de xi, es que si esto crece muy rápido, que tiene que ver con la constante de Lipschitz, si esto crece muy rápido con respecto a I, significa que la pendiente, la I', también crece muy rápido. Si esto crece, porque tengo una igualdad. ¿Cierto? Y si esto empieza a crecer muy rápido, el valor de I también crece. Entonces, como una especie de círculo vicioso aquí. Si esto empieza a crecer, esto crece. Y si I crece, si I' crece, también crece I. Entonces esto vuelve a crecer, y pasa este fenómeno aquí. Entonces crece. A medida que va creciendo I, va creciendo también su derivada. ¿Ya? Y el cuadrado aquí hace de que esta cosa reviente en un momento finito aquí. ¿Ya? Esa es más o menos la lógica que hay detrás. Fíjense en esta otra ecuación. ¿Ya? Entonces, moraleja, para explicar esto que acaba de acontecer aquí. Esta cosa no es globalmente Lipschitz en I. ¿Ya? Y como consecuencia lo que pasó es que la solución de este problema de valor inicial reventó en un intervalo finito aquí. No puede pasar de 1. ¿Sí? Ya, y eso está básicamente, el producto básicamente de la ausencia de la condición Lipschitz global. Entonces no puedo asegurar existencia global. ¿Sí? Ahora, el teorema me dice, en este intervalito no busque otra solución. Esta es la única solución. Eso es lo que me dice el teorema.
A pesar de que no está definida globalmente, está definida en un pedacito alrededor de x0, de todas formas, no hay otra solución. Esa es la única que ustedes van a encontrar. Entonces, aquí, independiente del método que uno use, ustedes se tienen que convencer en su casa después que esta la pueden resolver usando separación o usando Bernoulli. ¿Ya? Son dos métodos, entre comillas, distintos. Van a tener que llegar a la misma solución, porque el teorema me asegura que hay una única solución. ¿Ok? Comparemos eso con la siguiente ecuación, que también es bien inocente. I' igual a I con I0 igual a 1. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que esta cosa sí es Lipschitz. Aquí la f de I, f de x, también es una ecuación autónoma, f de x igual a, f de x igual a I, y ayer vimos que las funciones lineales, una función lineal en Y, son Lipschitz. El ejemplo, fue el ejemplo 1, creo que di ayer. ¿Ok? Entonces esto es Lipschitz. El Lipschitz y el Lipschitz global. En R. A diferencia de lo que pasaba aquí con I cuadrado, que es Lipschitz, pero no en todos lados. ¿Ok? Recuerda, eso también insistí ayer. Esta cosa es Lipschitz, pero en intervalo acotado. ¿Sí? Esta cosa de aquí es Lipschitz, pero en todos lados. ¿Ya? Con cotas de Lipschitz igual a 1. ¿Ya? Y entonces ustedes resuelven esta EDO, resolviendo la EDO, o el PBI en realidad, se dan cuenta que I de X es igual a exponencial de X, que está definida en todo R. ¿Ya? Entonces, esta otra EDO, este otro problema de valor inicial, satisface las condiciones del teorema de existencia y unicidad global que enuncié ayer, que voy a volver a enunciar hoy, después en un ratito. Y eso me asegura que la solución existe para todo R. Existe en todo R, para todo X en R. ¿Ya? Pero fíjense, este que es Lipschitz ya tiene un crecimiento horrible, exponencial. ¿Ya? Que crecimiento exponencial es un término que está bien en boga estos días, digamos. ¿Ya? Entonces ya siendo Lipschitz está como, en cierto sentido, al límite de no existir, porque esta cosa explota rápido en el infinito, pero está definido en todos lados, a diferencia de este que está acá, que ya deja de estar definido en un intervalo acotado. Esta está definida en todos lados, esta no. Esta no es globalmente Lipschitz, esta sí. Ahí está la diferencia del teorema. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, la explicación chanta que di antes de comparar f de x, y con y', en este caso también como que se cumple. Ustedes podrían reclamar, pero profesor, aquí pasa lo mismo. Y si y crece, y' crece, y si y' crece, vuelve a crecer la f. Bueno, pero el balance no crece tan rápido, digámoslo así. También tomando atención a los términos que se están usando hoy día por la pandemia, la condición Lipschitz impide que como que las derivadas se me salgan de control, como en este caso. Las derivadas se empinan demasiado. Empinan tanto que hay en un tiempo finito, en un X finito, las derivadas dejan de existir y por lo tanto deja de existir la función. En este caso, la condición global Lipschitz me permite que este proceso, ¿sí?, no se rompa, no reviente las derivadas en X finito, se mantienen acotados, se mantienen finitos. ¿Sí? Ahí la importancia de la condición Lipschitz. Ya. Ya. Y entonces, fíjense que en este cálculo que está aquí, el máximo de f, como que no aparece la condición Lipschitz, pero en realidad sí aparece. ¿Por qué? Voy a hacer una explicación más o menos simple.
digámoslo así, sobre la condición Lipschitz y acotamiento de F. ¿Ya? Entonces, el teorema de existencia y unicidad, versión local, asegura existencia y unicidad de solución del PBI en un intervalo de la forma x0 menos delta, x0 más delta, donde delta es igual al mínimo de A y B sobre M. Ya estoy reescribiendo esta parte del teorema. Donde M, ¿sí? Donde M, esto asusta un poco, pero voy a explicarlo. Donde M es el máximo en el intervalo de definición de la F, llamémosla todo este monstruo que está aquí, que es un producto cartesiano de dos intervalos, llamémoslo D, es el máximo de los xi en D de f de xi, el módulo. ¿Sí? Ya, entonces, claro, es una f de dos variables, pero lo voy a explicar por la f que depende solamente de y. Ya, ¿cómo hago esto? Dios, ayúdame. ¿Cómo explico esto? Ya, voy a hacer un dibujito. Ya, imaginemos que la f es una cosa así. Es f de i nomás, ¿eh? Solamente f de i, lo voy a pensar en el caso autónomo. ¿Ya? Si f es Lipschitz, es lo que expliqué ayer. Si f es Lipschitz, entonces el gráfico de la f está confinado a vivir en esta región, donde esta es la constante, donde el conito, básicamente el cono L módulo de I, donde L es la constante de Lipschitz. ¿Sí? Entonces, y el cono menos L de I, cuando la F pasa por 0. ¿Sí? Entonces la F vive entre medio de estos dos conitos, eso fue lo que expliqué ayer. ¿Ya? Por lo tanto, el máximo de F, el máximo del módulo de F, ¿ya? No puede salirse de estos dos. Por lo tanto, si yo lo miro en este intervalito, que sería I0, este sería I0, I0 menos B, I0 más B, ¿sí? Entonces el máximo de la función F, se puede estimar con la constante de Lipschitz. ¿Ya? Entonces aquí oculto, ¿ya? Entonces la altura máxima de la F, o la altura mínima, porque es el máximo del módulo, puede ser controlado por la constante de Lipschitz. Me lo dice. ¿Sí? Es como L por B. L por B. ¿Ok? Entonces aquí, en el máximo, está escondida la condición Lipschitz. Preguntas. ¿Podría volver a Lo de esta última parte, lo escucho muy bien. Disculpa. la última parte? Sí, Por sí, voy. Voy a hacerlo acá. Voy a hacer todo el calculito.
f de i menos f de... Supongamos que i0 es 0, ¿ya? Para simplificar. I0 vale 0. Entonces, como yo sé que la f es Lipschitz, esto es lo que pasa. Esa es la definición de ser Lipschitz. ¿Ok? ¿Ya? Y entonces eso significa, si yo saco estos módulos que están aquí, eso significa, haciendo un cálculo un poquito más, voy a saltarme algunos pasos para ir un poco más rápido, significa que menos L de I es menor o igual que F de I, menos F en 0, menor o igual que L por I, en módulo. ¿Ya? Ya, y voy a suponer también, para simplificar el cálculo, que F en 0 vale 0. Claro, y f en 0 vale 0. ¿Ya? Todo lo que voy a hacer a continuación es como una traslación. Entonces esto queda así. Entonces fíjense, voy a dibujar aquí. Este es el eje de las Y. Acuérdense que la F mira a las Y. ¿Okay? Lo voy a mirar así. Ya, L módulo de I es una función así. Esto es L módulo de I. Y menos L módulo de I es la refleja con respecto al eje de la abscisa. ¿Ya? Entonces lo que me dice la condición Lipschitz me dice, oye, la F está confinada a vivir entre medio de estas dos cosas. La F hace lo que quiera, pero no se puede ni ir arriba de este cono, ni abajo de este cono. Eso es lo que acabo de escribir aquí. ¿Ya? Entonces aquí lo supuesto es que I0 es 0, o sea, estoy I0, y estoy suponiendo que F en 0 vale 0, que pasa por ahí. ¿Ya? Si F en 0 no es 0, es este mismo mono, pero trasladado arriba, pero de todas formas está confinado a vivir en un cono por arriba, un cono por abajo. ¿Ya? Y entonces si yo miro I0, voy a poner otro color, I0 menos B, ahí estoy mirando esta parte en el teorema. Y miro I0 más B, por acá, y entonces miro hasta aquí y miro hasta acá, aquí continúa para allá, aquí continúa para allá, el máximo de la F, que va por aquí adentro, no puede venirse más arriba de este número, ni más abajo de este número. ¿Ya? Y como el máximo en el enunciado del teorema controla el intervalo de definición de la única solución de la EDO, ¿sí? A través de esto, entonces la constante Lipschitz está metida aquí adentro. Porque controla los máximos. No puede irse más arriba de esto y más abajo de esto. Entonces a través de la EDO, ¿sí? Básicamente el máximo de la F en este intervalito, bueno, en todo en realidad, pero para hacer el gráfico lo estoy viendo para ecuación autónoma, el máximo de F controla básicamente la derivada. ¿Sí? Entonces fíjense, si la F es muy grande su derivada, y si es muy grande su derivada, corremos el riesgo de que esta cosa explote. Aquí las derivadas, fíjense que se van explotando, se van poniendo cada vez peores. ¿Sí? Entonces, mientras más grande la F, mayor derivada. Entonces la I, la solución se empina más, y entonces corremos el riesgo de tener una asímptota. Entonces, mientras más grande el M, más chico el intervalo, si ustedes se fijan, inversamente proporcional al máximo. Entonces me dice, si la F es muy grande, ten cuidado. Yo te puedo asegurar existencia, pero no mucho más allá del X0, porque el M es muy grande. Eso es lo que está en esencia, lo que es como el espíritu del teorema. ¿Ok? Ya. Pero, claro, esto no es como tirar y abrazarse. La condición Lipschitz aquí está escondida de una manera bien elaborada para producir en este caso esta asíntota.
Entonces, este resultado cualitativo de existencia de la solución, claro, hay que mirar la demostración. Y yo lo que les decía ayer es que está como fuera del alcance de este curso. Tanto por los alumnos como por el profesor. Bueno, no nunca tanto, pero igual. ¿Ya? Voy a ponerle número aquí a la 3, 4, 5, 6. Ya, entonces ahora lo que sí voy a hacer es voy a explicar la unicidad con la condición Lipschitz. ¿Cómo? Eso yo creo que se puede entender. Se usa condición Lipschitz en la unicidad. Bueno, antes de seguir, ¿aclaró un poquito más esta explicación? ¿Cómo la condición Lipschitz implica agotamiento de la función? Pregunta de Nicolás Pérez. Profe, o sea, usando el teorema local, si llego a una solución, puedo determinar que es Lipschitz, y si no llego a una solución, no lo es. No entiendo muy bien la pregunta, pero lo que digo es lo siguiente. Si la F es Lipschitz, ¿ya? Yo puedo asegurar existencia local. Puedo decir, existe solución en un intervalito. ¿Ya? Y ese intervalito se puede calcular. ¿Ya? No sé si vamos a ser tan perversos como para decirle calcule un intervalo de definición. No. ¿Ya? Lo único que quiero decir es que si la función es Lipschitz, entonces usted tiene asegurada existencia y unicidad de solución, pero solamente en un pedacito. Solamente alrededor de x0. ¿Ok? Entonces la explicación que le daba es que ese intervalito depende de qué tan grande es la f. Porque si es muy grande la f, la derivada es muy grande y hace crecer mucho la solución, produciendo eventualmente este fenómeno. ¿Ok? Ya. Entonces, voy a explicar un poquito en la demostración, en el apunte que subimos, está escrito cómo se encuentra la existencia de las soluciones, un método iterativo. No sé si voy a alcanzar a verlo ahora. Bueno, puedo explicarlo un poquito, porque esto es hasta la 11.5 y quiero ver otras cosas. Quiero ver el global también. Pero esto está relacionado. Ya, yo quiero encontrar la unicidad y, digámoslo, también para existencia. Ya, entonces yo quiero encontrar solución para esta ecuación, para este problema de valor inicial. ¿Ok? Ya, entonces voy a hacer algo que yo todas las veces decía que era inútil, pero en términos teóricos sí es útil, que es integrar esta ecuación. O sea, si yo quiero encontrar solución para esta ecuación, digamos, integrando entre x0 y x, ¿ya? Eso, encontrar solución para este PBI, digámosle estrella, encontrar solución para estrella es equivalente a encontrar solución para esta ecuación integral. ¿Ya? Integré aquí, entonces me quedó la integral de y' entre x0 y x es y en x menos y en x0. ¿Sí? Aquí. Eso con eso. Pero y en x0 aplico la condición inicial, lo paso al otro lado. Esto en realidad me queda así originalmente, ¿no? De hecho, originalmente queda así. Pero al imponer la condición inicial, puedo reemplazar esto por y0 y paso sumando este y0, lo paso sumando al otro lado y me queda así. Entonces, encontrar solución
para esto equivale contra solución para esto, porque si ustedes aplican aquí teorema fundamental del cálculo, derivan esto, bueno, por supuesto que esta función satisface la condición inicial, porque si yo evalúo en x0, me queda la integral de x0 en x0, esto es 0, y me queda ahí 0. Satisface la condición inicial. También, sí. También para existencia catalina. ¿Ya? Y si ustedes derivan esto, la deriva una constante 0, y aquí aplican teorema fundamental del cálculo, que es f de x, y de x, que es esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, el método iterativo dice, mira, voy a crear una sucesión de soluciones. Entonces voy a partir con la solución constante igual a I0. ¿Ya? Reemplazo I0 aquí. Reemplazo I0 aquí. Este es un número. Entonces esta integral, en la f es un dato, esta integral es conocida, y voy a encontrar una i. Ahora esa i tendría que tener demasiada suerte para que sea solución de esto, así que lo voy a llamar i1. ¿Ok? Que es una función. ¿Ya? Es una función. Después reemplazo esta misma i1 que encontré, la reemplazo aquí adentro. A ver, la reemplazo aquí adentro. Entonces aquí ahora me va a quedar i1 de z, donde z es la variable de integración. ¿Sí? Este ya era conocido, así que esta integral es conocida, no digo que sea fácil de calcular ni nada de eso, estoy diciendo que se puede calcular, es algo, no hay incógnita aquí, todo es conocido. ¿Sí? Y eso define una nueva función aquí, esto define una nueva función, que si tengo mucha suerte, cosa que dudo, va a ser solución de esto. Entonces, como no puedo asegurarlo, a este nuevo resultado le voy a llamar I2. Una vez que ya conozco I2, vuelvo a enchufar esto, es como una maquinita que se retroalimenta. Vuelvo a enchufar este I2 aquí adentro, que ya lo conozco, lo reemplazo aquí. Entonces, I2. Esto es conocido, esto en rigor lo podría calcular, no digo que sea fácil, no digo que sea bonito, pero se puede calcular. Si ustedes se fijan en el apunte, yo lo hice para la ecuación y' igual a i cuadrado. ¿Sí? Esto se conoce, ¿ya? Y eso define una nueva función que ahora va a ser i3. Y así sucesivamente, voy a ir retroalimentando esta maquinita, de manera de que se va formando esta sucesión de funciones. ¿Sí? Entonces fíjense que el i que va aquí adentro, el índice que va aquí adentro, es uno antes que el que va aquí afuera. Entonces el paso general va a ser una i sub k, que define a i sub k más 1. ¿Ok? Entonces, usando la condición de continuidad, básicamente, de la f, pero digámoslo así, con la condición Lipschitz, uno puede asegurar de que esta sucesión converge. Entonces, si esta sucesión converge, cara de palo, tomo límite cuando k tiende a infinito, en estos dos lados. Hay que tener cuidado, porque es una sucesión de funciones, ya tengo que tomar un límite adecuado. Y en este límite tengo que ver que el límite se porte bien con la integral, que es una cosa que en general no es gratis. Pero vamos a decir que sí, y entonces el límite me va a quedar i de x igual i0 más x0x, integral de x0x, de f de z, y la misma i, porque esta cosa converge, i de z de z. ¿Sí? Y esto, como dije al principio, es equivalente a la solución de la EDO. Este es el método iterativo de Picard. Existencia, en este caso para probar la existencia, esto es lo que se llama método iterativo de Picard. Creo, es que no me falla la memoria. ¿Sí? Y aquí no se ve nada de la condición Lipschitz. Uno dice ya, muy bonito todo, pero ¿dónde está la condición Lipschitz? Ahora vamos a la unicidad, y aquí se ve claro. Entonces, cuando uno quiere probar unicidad, dice, supongamos que hay dos soluciones. ¿Sí? Entonces, digamos que hay una i de x que resuelve la EDO, y resolver la EDO significa resolver esta ecuación integral.
Y supongamos que hay otra solución, llamémosle, ¿cómo le llamamos? Llamémosle U. Supongamos que hay otra solución, U de X resuelve la misma ecuación. ¿Ya? Entonces aquí el argumento es, supongamos que hay dos soluciones. Y U. ¿Ya? Entonces, si son dos soluciones de esta EDO, usando la equivalencia integral, que, insisto, en términos prácticos no ayuda en nada, pero en términos teóricos da la demostración del teorema, entonces las dos satisfacen esa condición integral. I igual a I0 más la integral de f de I mismo aquí adentro. Y U, si U es solución, entonces tengo que U es igual a I0 más X0X, f de EZ, U, la misma U que está aquí. Resto estas dos cosas. Entonces me queda I menos U. Voy a eliminar la dependencia en X. Estas dos cosas se van. Es igual a, esta es la misma integral. Entonces voy a dejar todo adentro. Aquí me queda f de z i de z menos f de z u de z, todo eso de z. ¿Ok? Voy a tomar módulo. Esto yo lo sé, ¿eh? No, tampoco piensen, esto va a salir en la prueba, me lo van a preguntar. No, esta es la demostración de, quiero explicarles cómo se usa la condición Lipschitz en la unicidad. Voy a tomar módulo aquí. Módulo aquí. Y ustedes saben que el módulo pasa dentro de la integral pagando el precio de una desigualdad. Entonces aquí me queda el módulo aquí. Ya, y entonces en este punto uno se puede dar cuenta que lo que realmente se usa es la condición de Lipschitz en la segunda variable, porque aquí lo que se mueve es la segunda variable, la primera variable está fija. Entonces uso la condición Lipschitz. Entonces esto que está aquí es menor o igual que L de I menos U. ¿Ya? Aquí voy a pasar algunos goles, pero me imagino que ya deben estar mirando otra cosa, el celular, quizás, o la tele. Ya, entonces fíjense. Voy a usar esta desigualdad. Esto me queda L, que es una constante. Estos no son constantes, dependen de Z. Entonces lo voy a dejar dentro de la integral. ¿Ok? Ya, y aquí, en este paso, voy a tomar el X, o el punto donde esto es más grande, donde esta diferencia es más grande. Yo quiero mostrar que esta diferencia es cero. Estoy suponiendo que hay dos soluciones y quiero probar que en realidad son las mismas. Entonces voy a tomar el punto, esto depende de X. Entonces voy a tomar el punto donde esto es máximo. ¿Ya? Como ese X está ahí también, ese donde es máximo, esto también lo puedo tomar ahí mismo. ¿Ya? Porque en esta integral, donde esto es máximo, esta diferencia es máxima, esta diferencia también la está mirando en esta integral. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo independizar esto de z. ¿Ya? Esto me va a quedar así. Por la integral de x0 a x de z. Ya, pero esta integral se conoce. Esta integral es x menos x0. ¿Ok? Ya, y si x, aquí donde viene la explicación de por qué esta cosa es local y por qué tengo que restringirme a una parte cerquita de x0, fíjense. Si esto es chiquitito, yo pienso que esto es chiquitito, ¿ya? Voy a pensar que esto es tan chiquitito que L por esto es menor que 1. ¿Ya? Entonces esto
Según la hipótesis del teorema, esto es menor o igual que delta, y entonces voy a pedir que delta sea chiquitito, dependiendo de L. ¿Ya? Entonces esto voy a tomar delta suficientemente chico para que esto sea menor que L. Y ahí viene la condición del M sobre D, etc. ¿Ya? Entonces esto lo voy a borrar. ¿Ya? Y entonces concluyo que I de X menos U de X es menor o igual que, o es menor estricto, bueno, aquí quedó L sobre delta, voy a pedir que esto sea menor estricto que 1, entonces esto es menor estricto que I de X menos U de X. ¿Ok? Para que se vea bien, voy a pensar que esto es menor, voy a pedir que esto sea menor que un medio. Voy a pedir que sea lo suficientemente chico. Entonces aquí me queda un medio, borro aquí, paso este término al otro lado, ¿sí? Entonces me queda menos un medio lo mismo, menor o igual que 0. Una cosa menos un medio, esa misma cosa, es un medio esa cosa, ¿sí? El 2 lo paso multiplicando hacia el otro lado y me queda que algo que es positivo, porque es un módulo, es más chico que 0 a la vez. Entonces es igual a 0. Entonces como es igual a, como esto cosa es igual a 0, esto es igual a esto. Entonces en realidad no tenía dos soluciones, tenía una sola, y las dos cosas son iguales. Ese es como el esquema de la demostración, bien por encima. Entonces fíjense cómo aparece la condición Lipschitz aquí, para simplificar el cálculo, y cómo tengo que restringirme a un X bien cercano a X0 para que se coma la L. Poder pasar al otro lado y concluir esto. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, esto es básicamente, más que materia, es como... Esto es como lo único más teórico que vamos a ver en el curso, ¿eh? Lo otro va a ser como resolver, pero es esencial, porque cuando ustedes resuelven, ustedes dicen, bueno, voy a ocupar un método. Esto está en el corazón del curso. Yo lo que dije en las primeras clases, dije, aquí lo que importa es resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Ya, este teorema me dice el método, bajo las condiciones del teorema, ocupe el método que quiera, usted va a llegar a una única solución. ¿Ya? No hay, básicamente me dice, no hay, bueno, hay métodos mejores que otros en el sentido de la simplicidad, si es más simple, más elegante, menos elegante, pero todos deben llegar al mismo resultado. Eso es lo que dice el teorema. Ok, entonces, bueno, esto por lo tanto implica unicidad. ¿Ok? Sí, Ramón Parra, profe, esta demostración la veo un ingeniero matemático, sí. Ahora, no en en un curso de DO un poco más avanzado se debería pasar. Se debería hacer la demostración y uno, es una clase entera aquí dando jugo. Sí. Ahora, lo que es, no quiero hablar mucho de eso, pero esta demostración que acabo de mostrar ahora es como la demostración 1, la que se hizo, no sé, como debe ser del siglo XIX esta demostración. Pero después con matemática más moderna, esta misma demostración se puede hacer en una página. Pero claro, se necesita un montón de maquinaria matemática extra. Eso a modo de curiosidad. Profe, ¿Sí? el proceso iterativo que mostró antes, ¿de qué nos servía? El de la página anterior. Es que lo que pasa es que esto permite, este método se puede hacer, se puede implementar. Por ejemplo, está escrito en el apunte, pero aquí yo puedo, voy a tratar de hacerlo en un par de minutos. Por ejemplo, el de este, i' igual a i cuadrado, y 0 igual a 1. Ya, es estúpido que lo haga,
disculpa que diga esa palabra, pero ahora es estúpido que lo haga porque esta ya la sabemos resolver explícitamente. Pero en ecuaciones que son difíciles, que no tienen esta simplicidad, el método no es estúpido. De hecho, es lo que se usa para implementar algoritmos numéricos, al menos uno inicial. Entonces el método es básicamente este. Esta ecuación es equivalente a esta ecuación. Integrando. ¿Ok? Entonces el método lo que hace es decir, mira, inyecta primero la solución constante igual a 1, que por supuesto no es solución. Fíjense que la función constante igual a 1 satisface la condición inicial, pero no satisface la EDO. Porque aquí me queda 0 igual a 1, no es satisface la EDO. Bueno, inyecta esa aquí. Entonces aquí tú reemplazas, te queda 1. Integras, te queda 1 más x. Voy a ir aquí un poquito más rápido porque me falta explicar una última cosa, que es lo que realmente quiero que usen después los programas. Ya, entonces fíjense, esto que está aquí, esta nueva función, que no, le voy a borrar el nombre y le voy a poner i1, que voy a borrar aquí la equivalencia. Fíjense que i1 satisface la condición inicial, pero no satisface la EDO, porque aquí me queda 1, si ustedes derivan, me queda 1 igual a 1 más x cuadrado, no es solución. Pero entonces vuelvo a reinyectar en la maquinita. Entonces aquí reemplazo, voy a definir i2, y voy a reinyectar aquí i1 aquí adentro. Entonces voy a colocar esto así, 1 más z. ¿Ok? Y esto se puede volver a integrar. Eso es lo que yo explicaba de que esto es dato. Entonces esto i2 me va a quedar 1 más 1 más z al cuadrado entre 0 y x, es decir, 1 más 1 más x cuadrado menos 1/2, creo. ¿Sí? Entonces, ese menos 1/2 con ese 1 me queda 1/2. Y ahora tengo i2. Fíjense que i2 vuelve a satisfacer la condición inicial. Si yo reemplazo x0, me queda 1/2 más 1/2, 1. ¿Ya? Y no voy a tener la suerte de que satisface la EDO. Entonces voy a volver a reinyectar i2 aquí, pero ahora tengo que integrar una cosa peor. ¿Ya? Entonces, fíjense que yo sé que la solución es así. Yo sé que la solución es así, la solución real es así. En la primera iteración tomé la solución constante, igual a 1. Después en la segunda iteración llegué a 1 más x, ¿cierto? Que es una función así. En la tercera iteración que me dio i2, llegué a una cuadrática ahora, que vale 1 en 0. Entonces va a ser una cosa así. Y a medida que voy reinyectando esta cosa, voy a tomar una sucesión, voy a obtener una sucesión de funciones que siempre satisface la condición inicial, pero que se van pareciendo cada vez más a la... van a ser polinomios que se van a ir empinando más, que se deberían acercar a esta que es la solución real, que tiene una asíntota aquí en... aquí tiene una asíntota aquí en 1. Si hoy día me di cuenta que en el apunte no está hecho este dibujo, yo lo voy a reactualizar esto en el apunte, ¿ok? Entonces, fíjate que este proceso, a quien me hizo la última pregunta, este proceso me permite construir una secuencia de funciones aproximantes y con la hipótesis del problema, con la hipótesis del teorema, uno puede asegurar que esa sucesión converge. Cuando tomo límite, llego a esta expresión, fíjate que este es exactamente el mismo que este, a diferencia del paso inductivo, en donde el anterior define el siguiente, no, aquí están sincronizados, y esta sincronía permite resolver la EDO que está aquí. ¿Ok? Ya, entonces déjenme concluir la clase con algo práctico. Ya, porque todo esto es muy bonito.
pero vamos con algo práctico. Entonces, vuelvo con la condición Lipschitz. Condición, digámoslo así, condición Lipschitz. ¿Cómo verificarla? ¿Okay? Ya, entonces voy a enunciarlo como una propiedad. Ya, entonces sea f una función de un intervalo i, no sé, f de dos variables, digámoslo así. F de x, y, escribámoslo así, hay una uso de notación, pero para hacerlo simple, una función de dos variables, cuya, y aquí yo tengo que hacer un mea culpa y me van a disculpar, voy a hablar de derivas parciales, ¿sí? Es algo simple, lo voy a explicar, cuya derivada parcial con respecto a y está acotada por una constante L, ¿ok? Mayor que 0. Entonces, f es Lipschitz con respecto a su segunda variable con constante L. ¿Ok? Ya, entonces recuerden, y no lo escribí aquí, pero tomen atención, escúchenme. Para decir que una función es Lipschitz, uno tiene que decir dónde. Y aquí, como me estoy apurando mucho quizás, no dije dónde. ¿Ya? Me focalicé en la constante L, ¿ya? Que de hecho es menos importante. Uno tiene que decir dónde es Lipschitz, en qué x, y. ¿Ok? Y eso va a determinar si yo uso el teorema local o el teorema global. ¿Ok? Ya. Y lo que también dije, voy a hacer un ejemplo. Y también lo que no profundicé mucho es el término de derivada parcial. Derivada parcial es simplemente derivar la función con respecto a y, pensando que la x es una constante. Entonces veamos un ejemplo. Página 10. Ejemplo. Voy a ir con el ejemplo malo primero. F de i igual i cuadrado. No, voy a ir con el ejemplo bueno primero, el de ayer. El de ayer. Seno cuadrado de, ¿cómo era? I sobre 1 más x cuadrado. Es una función de dos variables. ¿Ya? Entonces, derivada parcial con respecto a i. ¿Ok? Derivada parcial con respecto a i se anota así. Es como una D, lo van a ver en cálculo 3, los que están haciendo. Se anota así, como una derivada cursiva, para decir, oye, esta cosa depende de dos variables, f de x, y de hecho, pero estoy derivando solamente con respecto a esa, no a esa. ¿Okay? Entonces, en este caso, f de x, y va a ser derivada. Para calcular esa derivada, simplemente veo esto como una constante. Entonces, regla la cadena. Derivo la potencia. Me queda 2 por seno de todo el bicho que está dentro, por derivada del seno, me queda coseno de todo el bicho que está dentro, por derivada de lo que está dentro, con respecto a i. Entonces, cuando derivo con respecto a i, lo único que sale es 1 sobre 1 más x cuadrado, porque cuando yo digo estoy derivando parcialmente con respecto a i, ¿sí? Ahí
está el nombre parcial, derivada, estoy derivando, pero parcial con respecto a i significa que lo único que miro es i, y la otra variable la veo como una constante, que es así. Ya, entonces, calculé la deriva parcial. Ya, eso vamos a ejercitarlo mañana. Calculé la deriva parcial, tomo el módulo, ¿sí? El módulo del producto, el producto de los módulos, entonces me queda 2 por seno de bla bla bla, coseno de bla bla bla, por 1 más x cuadrado. Esto es más chico que 1, esto es más chico que 1, y esto también es más chico que 1. ¿Por qué? Porque el denominador es más chico que el numerador. Entonces todo esto es más chico que 2. Entonces, derivada parcial, con respecto a i, menor o igual que 2. Entonces, la propiedad anterior me dice que la función original es Lipschitz de constante L. Ya, fíjense que esta es Lipschitz para todo xi. Y aquí da lo mismo el xi. ¿Dónde está? Yo lo acoto por 2. ¿Ok? ¿Qué pasa en un ejemplo? ¿Ya se entendió este ejemplo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, Sí. esto fue lo que nos indicó en qué, o sea, hasta qué, o sea, que va a ser Lipschitz menor o igual a 2. Es como el límite de... Claro, es constante, la constante de Lipschitz es 2. Y es Lipschitz, y es Lipschitz para todo xi, en todo R2, en todo R cruz R, porque fíjate que aquí esta cota 2 no depende de x ni de y. ¿Ya? Entonces aquí voy a concluir, por lo tanto, déjeme concluir aquí arriba, por lo tanto, f es Lipschitz en todo R2. Ya cuando digo R2 es R plus R, este es el R de las X, este es el R de las Y. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, para esta no lineal, para este campo dependiente, yo puedo usar el teorema de existencia y unicidad global, porque es Lipschitz en todo R2. De hecho, el último ejemplo de la clase anterior es exactamente esto. ¿Ok? O sea, así es como vamos a verificar la condición Lipschitz. Es mucho más fácil. Derivan con respecto a I, ojo, con respecto a I, con respecto a la solución, y acotan. Fíjense en esta otra de acá. F de x, y igual, no sé, ya voy a hacer este más simple, y cuadrado, que fue el que dio todos los problemas, que fue la motivación principal de esta clase. Este. Ya, vean que esta no es Lipschitz en todos lados. Todo R cruz R, R2 con... Ya, bien. Voy a calcular la deriva parcial. Deriva parcial de f con respecto a i, esto sí. ¿No? ¿Ya? Entonces tomo módulo. ¿Ya? El módulo del producto, el producto de los módulos. Y claro, la constante de Lipschitz, o sea, esta cosa no está acotada para todo i. Mientras más grande el i, más grande esto. ¿Sí? Entonces digo, esta cosa es Lipschitz, entonces f es Lipschitz, pero no en todo, digámoslo, R cruz R, a pesar de que, o R2, digamos. En todo R, digamos, porque esta cosa depende de una pura variable. ¿Ya? Bueno, en rigor estoy pensándolo como de dos variables, no sé, un abuso de notación. ¿Ya? Digamos que f de i no. Todo R. No es Lipschitz en todo R, este es el ejemplo que vi ayer, lo hice a mano, no con esta técnica de la deriva parcial. Ahora, si ustedes me dicen, ya, pero quiero mirar la solución para I, entonces, para I, si pertenece al intervalo, no sé, menos 1, 5, entonces f Lipschitz en el intervalo 1, menos 1, 5, con
constante, ¿qué constante sería la constante de Lipschitz aquí? Sería lo más grande que puede ser esto. Esto es lo más grande que puede ser esto si vive en el intervalo menos 1, 5. 10. Claro, 2 por 5, 10. De constante es 10. ¿Sí? Pero si toman un intervalo no acotado, no sé, de menos infinito a 0 o de 0 a infinito, entonces esta cosa no es Lipschitz global. ¿Ya? Y por eso, insisto, este problema en particular no tiene una solución definida en todo R. ¿Ok? ¿Sí? Entonces esta cosa permite aplicar el teorema, pero el teorema local, no el teorema global. ¿Sí? ¿Preguntas? Voy a tratar de preparar algunos ejercicios para mañana, para ejercitar especialmente ver este intervalo de definición, para que se vea bien. ¿Ok? Y vamos a cambiar la modalidad porque siento que fracasé en mi intento de hacer clases separando en grupos, entonces vamos a dejar un puro grupo, para todos no vamos a separar en grupos, voy a enviarles como todos los jueves una lista de problemas y lo vamos a ir discutiendo así. Espero que no quede muy desordenado porque en realidad todos van a tener derecho a hablar, entonces vamos a tratar de usar un poco más ordenado esto de levantar la mano o escribir en el chat. Yo voy a estar atento, ¿ok? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, insisto, la idea es que ustedes sepan aplicar esta propiedad para identificar que cuando un campo dependiente es una función Lipschitz y invocar el teorema. No van a nunca tener que demostrar el teorema, ni tener que explicar por qué la solución es única usando este método de acá, ni probar de que la sucesión de aproximantes converge. No, esa es parte del teorema, eso está hecho, ya lleva 200 años hecho, y no es por lo que no es por lo que usted está convocado ahora, digamos. ¿Sí? Lo importante es que tengan claro cuándo una ecuación tiene unicidad. ¿Ok? Ok, entonces, ¿preguntas? No, parece que no. ¿Dudas? ¿Podría ir a la última diapo? O página, no sé. Esa es la última. La 12. Aquí estamos, o sea, se le llevó el campo dependiente, ¿verdad? No la función solución. No, el campo dependiente, la F. Y Porque aquí la solución no. nosotros antes de haber resuelto la EDO, que sabemos que era 1 entre 1 menos X, Sí, ¿cómo podemos llegar al intervalo en donde está la solución realmente? Hay que aplicar lo del máximo y todo eso, lo que mostró antes. claro, claro, claro. Lo vamos a ejercitar mañana. Ah, ya, vale, bro. ¿Sí? Claro, claro, esa es la gracia que tiene ese teorema, que me dice hasta dónde. No dice que es el intervalo más grande, ¿eh? No dice es el intervalo maximal, porque de hecho, en este ejemplo, en este ejercicio, como lo sabemos resolver, el intervalo maximal es menos infinito 1, de hecho. ¿Ya? En ese sentido, el teorema es tímido. Dice, oye, yo te puedo asegurar solución en este. Y así se puede calcular. ¿Ya? Y bueno, y ese cálculo tiene sus complicaciones también, ¿no?
En ese sentido el teorema es tímido, pero también es potente porque dice, oye, hay existencia y hay unicidad aquí. Y sea cual sea el método que usted ocupe, el mejor, el peor, el más simple, el más complejo, el más potente, el más elegante, el más, no sé, cualquiera va a llegar a esa solución. Profe, pero aunque por ejemplo, como hay EDOs que no se pueden resolver, podríamos aplicar el teorema para buscar dónde posiblemente haya una solución sin saber la solución explícitamente. Exacto, exacto. Y es con lo que terminamos ayer, por ejemplo. Y voy a retomar el ejemplo de ayer. Una EDO que no tiene ninguna estructura. Hay que tener mucha suerte para hallar una EDO con estructura, digámoslo así. Y aplicar un método. Entonces esto permite decir, bueno, hay solución. Y es única. Simplemente mirando el campo pendiente. Simplemente verificando las condiciones sobre el campo pendiente. ¿Sí? ¿Más preguntas? Profe, una última. Sí, sí, tienen todo. Estamos para eso. Es no sé, pues, modelamiento de cosas en la vida real. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. La otra semana es modelamiento. Ah, ya, pero esas ecuaciones suelen tener solución, supongo, porque son cosas que uno espera tener una respuesta para el modelo, o uno se puede encontrar que no puede resolver el problema con una EDO, por así decirlo. O sea, me refiero a que haya método para resolver ese problema. No, no. Uno puede modelar un fenómeno usando una EDO. Ya tú decís, ya, yo quiero modelar, no sé, ahí vamos a ver la otra semana. Por ejemplo, la misma dinámica de población, la hora de cómo se comporta el virus, etc. Entonces, tú tenías unos parámetros para el método, tenías una dinámica sobre el método, una naturaleza, sigue ciertas leyes físicas o ciertas leyes químicas o ciertas leyes que están fuera de la matemática. Eso va a una EDO, pero esa EDO puede ser horrible. No tiene por qué ser lineal, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser homogénea, no tiene por qué ser Bernoulli, no tiene por qué ser de variables separables. Si tenéis suerte, sucede, pero si no, no hay método. Entonces, lo primero que tienes que hacer es investigar si ese modelo tiene solución. Después tienes que saber, te interesa mucho investigar si la solución es única. Y tercero, te gustaría saber cómo encontrar la solución, verla, cómo es el gráfico de la solución, ¿no? Entonces, las dos primeras preguntas, que existe y es única, la responde parcialmente, no digo que resuelva, no digo que sea la respuesta para todo, pero resuelve parcialmente este teorema, que está exactamente en esta página. Ahora, para construir la solución, o ver, por lo menos tener una solución aproximada, el teorema, o básicamente la demostración del teorema, también da una respuesta parcial, porque está este método iterativo. ¿Ok? Pero, bueno, después de eso, todavía no está resuelto todo, porque los problemas de modelamiento son problemas grandes. Entonces también este método iterativo, a pesar de que se puede implementar, nada te dice que computacionalmente pueda ser muy caro. O sea, vaya a necesitar qué cosa, un supercomputador quizás para echar a andar esta iteración, porque quizás la solución aproximada, o necesitáis tanta precisión que necesitáis echar a andar esta iteración, no sé, con k igual 100.000, por decir algo. Entonces eso puede ser muy caro computacionalmente también. Ese es un problema que ya viene después, que es más ingenieril que matemático. Pero no es que uno tenga un modelo y diga, ya, pero lo voy a mover un poquito para que quede variables separables. No, es la ecuación que queda. Y esa es la que tenéis que trabajar, digamos. ¿Sí? ¿Respondes un poco a tu pregunta? Sí, profe, Ya. quedó claro. Gracias. Ya.
Bueno, nos vemos mañana porque ya estamos a la hora. ¿Ok? Voy a subir esta. Fabián, subí ya la clase. Está en YouTube. Y ahora hoy día subo esto. Y nos vemos mañana. ¿Ok? Chao, profe. Ya. Chao. Buenas tardes. Chao, profe. Buen día. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.